Queridos amigos de Radio TV Taína, es un placer poder estar con todos ustedes. Queremos que sepan que nos llena de felicidad y entusiasmo poder leer los mensajes y comentarios que estamos recibiendo, lo cual agradecemos muchísimo. Hoy nos acompaña desde Puerto Rico una gran mujer, Jocelyn Velázquez. Ella es portavoz de Jornadas Se Acabaron las Promesas y activista con el tema a 10 años de la imposición de la ley promesa y la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. ¿Cuál ha sido el resultado de dicha ley? Uno de los temas que para nosotros es bien importante durante este 2026 y que queremos, ¿verdad?, que se destaque en la discusión pública es el hecho de que se conmemoran ya 10 años de la imposición, por un lado, de la de ley promesa y por el otro lado de la Junta de Control Fiscal. Y después de 10 años podemos observar, más allá de lo que se dijo al inicio de a qué venía la Junta, que se decía que venía a ayudar al país a salir de la crisis económica, que venía a sanear la gestión pública, que no hubiera más corrupción, a que acabara el pillaje, entre otra serie de promesas que se trajeron con esa ley. Hoy en día, 10 años después, ¿dónde estamos? El país está mejor, está peor, hemos progresado. No, para nosotros, desde la jornada se acabaron las promesas, la contestación es que ha sido exactamente como nosotros lo planteamos en su momento. La Junta no venía a mejorar la gestión pública, no venía a eliminar la corrupción, ni venía a traer desarrollo económico, vino a cobrar una deuda que es ilegal, una deuda que es colonial, y el dinero para pagar esa deuda iba a salir como está saliendo del bolsillo de la gente más pobre y más precarizada. Así que esa es una de las cosas que este año queremos que la gente pues destaque y reconozca que a 10 años de la Junta lo que hay es más desempleo, menos vivienda, más desplazamiento. Los crímenes ambientales siguen campeando por su respeto, la flexibilización de las leyes ambientales, que es algo que permite la ley promesa y que la Junta de Control Fiscal facilita también, ha sido en detrimento de nuestras comunidades, de nuestras costas. Lo podemos ver, por ejemplo, con megaproyectos como Esencia en Cabo Rojo, que no es el único. Hay proyectos similares alrededor de toda la isla y esos proyectos que van dirigidos a convertir la isla en un paraíso para millonarios y multimillonarios, excluyendo a la población nacional puertorriqueña. Así que en estos 10 años de la Junta de Control Fiscal, como siempre se le planteó al pueblo desde los sectores de izquierda y del independentismo, no venía a resolver los problemas, por el contrario, venía a agudizar los problemas que hemos confrontado, y ese ha sido el saldo al presente. Tenemos una junta que cobra unas cantidades exorbitantes de dinero en asesores, en hoteles, en escoltas, y mientras ellos se siguen engordando sus bolsillos de la crisis del pueblo puertorriqueño, pagando deudas que han sido ilegales y deudas coloniales, nuestro pueblo sigue, ¿verdad?, en una espiral, si se le puede llamar así, de pobreza, de crisis, tanto la crisis energética, que es la del pan nuestro de cada día, pero también ahora se abona la crisis del agua, en donde llevamos ya varias semanas con municipios que tienen muy poco acceso al agua, y toda la justificación que da el gobierno es que la infraestructura está deteriorada. Pero entonces, si está deteriorada, ¿por qué no la mejoramos? Pues entonces la respuesta es: no hay dinero, porque hay que pagarle a los bonistas, hay que pagar las deudas, y es la Junta de Control Fiscal quien garantiza que esas deudas se sigan pagando. Así que pues eso es un poco la reflexión que como puertorriqueños tenemos que tener en este momento, de que esa lucha contra la Junta de Control Fiscal es una lucha que debe ser permanente, que se debe denunciar eso como un ente colonialista, imperialista, en el pueblo puertorriqueño, y que es nuestra responsabilidad seguir denunciando a la Junta, pero seguir tomando acciones proactivas para visibilizar el impacto negativo de la Junta por un lado, y por el otro para confrontar el sistema. Ese es uno de los grandes retos que tenemos: cómo avivar las fuerzas políticas para seguir confrontando este sistema y develarle ante el pueblo la verdadera cara. La Junta no vino a salvar al país, vino a acabar de hundirlo. ¿Continúa la militarización de Puerto Rico?
Pues como lo hemos conversado en diferentes espacios, en Puerto Rico se ha habido un tema en el que la población de alguna manera ha estado en acuerdo, es en en rechazar, ¿verdad?, la presencia militar en la isla. Lo vimos cuando sacamos a la Marina de Guerra tanto de Vieques, del municipio de Vieques, como del municipio de Culebra, y de cómo las comunidades históricamente siempre se han sentido incómodas con esa presencia militar. Sabemos la historia inacabable de los encontronazos entre civiles y militares en las calles por actos de abuso por parte de los militares a la población. Así que cuando a mediados del pasado año 2025 comenzamos a ver un recrudecimiento de esa presencia militar bien vinculada con la nueva escalada militar que tenía Estados Unidos en el Caribe, ¿verdad? Y esa persecución y ese hostigamiento y acoso contra países hermanos como Venezuela y Cuba específicamente, aunque, ¿verdad? Todos los días nos levantamos con el terror de a quién le va a declarar la guerra a Trump, porque todos los días él tiene un nuevo enemigo real o imaginario del que todos podemos ser víctimas porque él lo decide. Así que cuando vemos esa escalada de persecución en el Caribe y de acoso a los hermanos caribeños, y vemos también como esa militarización en la isla, bases que se habían abandonado, estructuras que ya no estaba utilizando la milicia y que de la noche a la mañana vuelven a utilizar, ver como el día que el 3 de enero, ese nefasto 3 de enero, en donde intervinieron en el país hermano de Venezuela para secuestrar a su presidente, cómo el espacio aéreo puertorriqueño quedó totalmente bloqueado y no se permitía ni la entrada ni la salida de aviones de la isla, precisamente porque es desde la isla donde se ejecutó parte de este plan siniestro y macabro, porque no hay otra manera de llamar lo que ellos han hecho con el hermano pueblo de Venezuela. Pues siguen esas preocupaciones aflorando, porque vemos como no únicamente hay más militares y eso implica también unos choques con la población civil. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en el municipio de Arroyo y los vecinos nos comentaban hace unos meses atrás que era bien difícil porque de repente los militares llegaban y les cerraban las playas, les cerraban las carreteras, no podían tener flujo natural en su comunidad. Y eso no se habla, los medios corporativos no lo hablan, los medios corporativos quieren hacer ver que la presencia militar aquí es bien positiva porque va a traer economía, va a traer mejora en las condiciones de vida de la gente, cuando esto históricamente ha sido todo lo contrario. La presencia de las bases militares en Puerto Rico no ha traído ningún beneficio a la isla, lo que ha traído son confrontaciones, inconformidad y molestia a los residentes. Así que un poco desde esa óptica es que varias organizaciones, incluyéndonos a nosotros, hemos estado denunciando la militarización, esta remilitarización, esta volver a retomar espacios que ellos habían abandonado y que ahora vuelven a ocuparlos con planes de expansiones y planes a largo plazo, lo que no únicamente nos pone, ¿verdad?, en una situación interna de incomodidad, sino también una situación de peligro a nivel regional, porque nadie puede garantizar, el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar que esta presencia militar no pueda traer problemas a nuestra seguridad, ¿verdad? A nuestro territorio, porque si un país se siente acosado, se siente intimidado por las políticas del gobierno de Donald Trump y decide responder militarmente, pues Puerto Rico pues, se constituye en un potencial objetivo dentro de esta lógica militar que se está dando a nivel mundial. Así que pues parte del trabajo que hemos estado haciendo y que entendemos que es bien importante durante los próximos años, porque no sabemos cuándo esta escalada pare, es visibilizar que no necesariamente esa presencia militar en Puerto Rico es bien vista por la gente, no nos sentimos felices por eso, todo lo contrario, y que estamos en solidaridad con los hermanos centro y suramericanos que están siendo víctimas de esta persecución y de esta represión por parte del imperialismo norteamericano. Así que eso es un poco la reflexión que hemos tenido sobre esta situación de la militarización, que siempre ha sido parte de nuestra historia política, pero que en este momento se recrudece con más peligro y con más inquietudes para los que vivimos aquí. Muchas gracias, Jocelyn Velázquez. Como siempre, ha sido un placer contar con su colaboración.
Amigos, en Días para la Memoria tendremos a Karen Rodríguez con el tema el 8 de marzo, Día de la Mujer. Hola amigos de Radio TV Taína, soy Karen Rodríguez y esta vez hablaremos del 8 de marzo. ¿Qué se celebra el 8 de marzo? Se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada mundial reconocida por la ONU, para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la participación en la sociedad y la erradicación de violencia de género. Establecida formalmente en 1975, esta fecha combina la reflexión sobre los logros avanzados con la protesta activa por las brechas de género persistentes, laborales y sociales, aunque se asocia con movimientos de mujeres trabajadoras a principios del siglo XX. La ONU oficializó la fecha tras manifestaciones a favor del voto a mejores condiciones laborales, destacando antecedentes en la Revolución Rusa de 1917 y huelgas textiles en Nueva York. No es un día de festejo romántico, sino una jornada de conmemoración y lucha para exigir la igualdad real de género y visualizar la violencia machista. Eso es todo amigos, espero se encuentren muy bien, nos vemos en la próxima. Gracias, Karen, por tu aportación durante el programa de hoy. Cárdenas. El 7 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas, en una medida de apoyo a los trabajadores, manda embargar de los bancos extranjeros más de 800,000 pesos, propiedad de las compañías foráneas afectadas por la última huelga de los petroleros, para garantizar el pago de salarios caídos. Ese gobierno aplicaba la ley y defendía los intereses de las y los trabajadores. El 18 de marzo, expropia a las compañías petroleras y nacionaliza el petróleo. Además, levanta la industria petrolera, a pesar de que las compañías extranjeras se llevaron a los técnicos y dejaron las instalaciones hechas chatarra. Pemex también desarrolló la petroquímica y la producción de gasolina nacional. Así conquistó la soberanía energética contra la que atentaron gravemente los gobiernos neoliberales, Calderón y Peña Nieto, del PAN y del PRI. En nuestro segmento cultural tendremos a nuestro compañero Karuki en una plática con un excelente músico y compositor mexicano. Su amplia cultura, su carácter creativo, su concepción ecléctica le han permitido lograr una fusión fascinante entre la música de raíces etnias ancestrales y progresión vanguardista de los géneros y corrientes actuales. Ha producido y coproducido más de 30 discos compactos. Él es Enrique Cárdenas. ¿Qué tal, amigos de Radio TV Taína? Una vez más aquí en el segmento cultural y con un gran amigo. Larga la historia de señalar para comentar cómo es que lo fuimos a ubicar. Nada más y nada menos que en las tierras boricuas, anda por allá Enrique Cárdenas. Bueno, ya él nos platicará al respecto, pero es un compañero músico, compositor, como ya lo señalaron las presentadoras. Y ahora pues vamos a pedirle a Enrique que se presente, que nos diga algo de su trabajo a Enrique. Pues muy buenas noches a todos los que están conectados a esta Radio TV Taína. Desde acá, desde Puerto Rico, este mexicano, Enrique Cárdenas, les manda un saludo a todos estos lugares a donde llegue la señal y con quien esté conectado, no importa en qué lugar, desde la isla de Puerto Rico, una isla que me recibió en 1988 y como escribió en su artículo Susan Shapiro, empieza Enrique Cárdenas, nace en México y renace en Puerto Rico, y de alguna manera así fue, ¿no? Yo nací en México, nací en Aguarechi, Chihuahua, y llevo ya 36 años aquí en Puerto Rico, así que
Todavía no cambio el taco por la alcapurria ni el tequila por el pitorro, pero en ese proceso estoy. Sin embargo, pues he tratado de insertarme en esta comunidad que me ha recibido bien. Mi hijo nació aquí en Puerto Rico y estoy orgulloso de que sea puertorriqueño. Y desde que llegué siempre estuve buscando ponerme en contacto con los guardianes de las tradiciones indígenas, ya fueran taínos o caribe. Pues si se me hizo difícil encontrar aldeas taínas, más difícil aldeas caribe, porque ninguna de las dos hay aquí en Puerto Rico. Sin embargo, en esta búsqueda, en este más bien encuentro con gente que se ha dedicado y ha dedicado su vida a tratar de recrear, preservar, investigar, recabar información, buscar en las crónicas. Ha habido una buena manera de poder explicar lo que el taíno, por decirlo taíno, ¿no? El boricua, sigue en la idiosincrasia y a fin de cuentas en los toponímicos de aquí de Puerto Rico. Utuado, Cáhuax, Cayey, en fin, todos se derivan de nombres de caciques o bien de lugares reconocidos en lengua arahuaco. Los taínos hablaban arahuaco, que es la lengua que domina en toda esta parte del norte del cono sur, desde Santa Marta, Colombia, hasta la desembocadura del Orinoco, y después va subiendo por las pequeñas Antillas hasta llegar a las grandes Antillas. De hecho, en Cuba, Guantánamo, Bayamó, todas estas regiones de Cuba son también toponímicos que se derivan del arahuaco. ¿Mm? Así que tenemos esa presencia de lo que llamamos taíno, o de lo que se conoce como taíno, en todas estas islas de Barlovento y Sotavento. Y aquí Sí, estoy en Enrique. Puerto Rico. Sí, Enrique. Fíjate que, de hecho, no alcancé yo a presentarte estrictamente, pero a la gente que nos escucha ha de saber que tú eres músico, eres compositor, pero más bien nos diste ahorita una lectura, como todo un antropólogo, un recopilador de información, que eso era parte de lo que queríamos también tocar, Enrique, y platicar contigo, porque ahora la gente que escucha Radio TV Taína, bueno, pues ya entenderá por dónde viene lo de taíno, ¿no? De dónde son los taínos, de cómo se derivan todas estas formas culturales en el Caribe. Pero, Enrique, fíjate que eh, ya es una leve exposición de dónde se deriva taíno o quiénes los arahuacos, estrictamente se podría decir, Enrique. Pero quiero decirle a la gente que nos escucha que vamos a escuchar por ahí un poquito de música de la que tú estás produciendo. Entonces vamos a dejar que corran unos 15 segundos, unos 20 segundos para escuchar parte de los temas musicales de lo que tú compones e interpretas, Enrique, ¿te parece? Vamos a escuchar el primer tema, que es Huracanes. Bien, eso es huracán o huracanes, huracán, ¿verdad, Enrique? Huracán, Sí, huracán, que también es una sí. palabra del arahuaco, ¿no? Sí, Y es verdad eso, ¿no? Se deriva del arahuaco. y en toda esta región del Caribe, que también incluye el Caribe mexicano, que también pues tenemos ese baño de las aguas del Caribe en las costas de la región de la península de Yucatán, principalmente Centroamérica, Colombia, y todo lo que abarca este archipiélago enorme que forma las grandes y las pequeñas Antillas. Eh, lo, lo caribeño se deriva justamente de otro nombre, de otra etnia que habitaba aquí en Puerto Rico cuando llegaron los españoles, que eran los Caribe. Y los Caribe, junto con los taínos o los boricuas, eran básicamente los grupos étnicos que habitaban Puerto Rico, pero no fueron los únicos que habitaron esta isla. Antes de ellos estuvieron los pretaínos, los igneri, y los antropólogos y estudiosos de la historia
en un zafacón grande, en un costal grande, echan todo lo que está de 1200 años para atrás, lo llaman los arcaicos, cuando en realidad de 1200 años para atrás ocurrieron muchísimas migraciones que poblaron estas regiones, de jíbaros, los macorís, calinagos, en fin. Pero no, a veces se reduce la historia a lo que empezaron a escribir los cronistas, que fueron los europeos que llegaron acá, particularmente los españoles en esta zona, y que fueron de alguna manera a través de sus crónicas describiendo lo que ellos veían aquí en el Caribe desde su visión europea, que es muy diferente a cómo se autoperciben los pueblos originarios, ¿no? De cómo entienden su historia, su cosmogénesis, su visión del universo mismo, con una forma de pensar y de concebir el tiempo distinta a como la traían los occidentales. En este continente y sus islas se dio un fenómeno maravilloso en la historia de la humanidad, que lo más oriental del oriental se pone en contacto con lo más occidental del occidental, con dos concepciones, como decía, distintas del tiempo. El occidental tiene un concepto lineal progresivo del tiempo, mientras el oriental tiene una predominancia del tiempo cíclico. Por eso los rituales del fuego nuevo, las ideas estas de la reencarnación que vienen desde la India, de esa parte de Asia, que también se puede entender en conceptos cíclicos o en conceptos de dualidad, ¿no? que se toca en sus extremos. Lo podemos ver en el símbolo del yin y el yang, etcétera. Pero cuando hablamos de Oriente, pensamos que Oriente es Japón, China, Siberia, la Polinesia, la Melanesia. Sin embargo, a través de las migraciones, tanto por el estrecho de Bering como las migraciones náuticas de la Polinesia, la Melanesia y la Austranesia, llegaron esos habitantes de 10.000 a 70.000 años atrás. Hubo ya migraciones incidentales y luego ya más frecuentes y en cantidades mayores en los últimos 10.000 a 15.000 años, 7.000, 4.000 años de Asia hacia acá. Es decir, acá está lo más oriental del oriental. Un fenómeno curioso que se da. Dime. Sí, no, para que más o menos la gente ubique. Mira, señalaste algo anteriormente, Enrique, que hay una manera diferente de interpretar la historia de los originales, la interpretan a su manera, obviamente, incluso intentando por quien oprimieron a todas estas comunidades que vinieron a dominar, ocultando parte de las historias que se tenían ya aquí en toda Latinoamérica, Enrique. O creando una narrativa para de alguna manera justificar o conseguir las canonjías que le concedía la corona española para poder en encomienda explotar y sacarle provecho a esta voraz conquista que se dio de este continente y de sus islas, ¿no? Enrique, por eso es tan importante la labor que tú haces de recopilar, de rescatar y de reinterpretar, Enrique, porque eso es también parte de tu trabajo musical. Estamos hablando ahora de la parte musical. ¿Qué haces una reinterpretación de la música que tú consideras como de los sonidos? Porque es una reinterpretar estos sonidos como es una recreación, sí. Es una recreación. Originarios, pero es una idea de la cual vamos a escuchar otros segundos de otro tema, si parece, Enrique, ¿sí? Sí, pero mira, nada más como detalle, la pieza Huracán, lo que se escucha son los vientos originales del huracán Hugo que impactó esta isla en 1989. Lo grabamos, Carlito Lazarte, un excelente argentino que tiene estudio de grabación, incorporamos estos sonidos reales de un huracán. Y muchos de los instrumentos que se escuchan, algunos los grabé en una trayectoria que les voy a narrar después de que escuchemos este fragmento musical para que sepan de dónde salieron los instrumentos que uso en esta producción. ¿Qué te parece, Enrique, si nuevamente escuchamos otro fragmento más de este tema? Porque entonces la gente ya va a empezar a percibir los sonidos y a buscar a las coincidencias, Enrique. ¿Sale? Vamos a dejar un segundo que lo escuchen. Sí, igual la de Huracán.
pues ahí está otro fragmento más de este tema y vamos a meter otro, pero ahorita ya en el transcurso, al calor del huracán, decidimos retomar Huracán por lo que señalaba Enrique, o sea, de haber hecho este trabajo de grabación. Seguramente estabas en Puerto Rico cuando ocurrió este fenómeno. Sí, del 89. Y bueno, Enrique, pues ¿por qué no nos agregas algo muy pequeñito de detalles sobre lo que mencionaste de este tema musical? Pues de este tema en particular y de mis trabajos con respecto a lo que es el formato del areíto. El areíto es el formato musical dominante en esta zona de Puerto Rico, Quisqueya, que es la República Dominicana, y algunas islas de Barlovento y Sotavento. El areíto como tal es el formato que se escuchaba hace 700, 600 años atrás aquí en esta isla y que pues ha venido en desuso. Tal vez a veces algunos grupos folclóricos se ponen el nombre de areíto, pero en realidad no bailan areíto, a veces bailan bomba, plena y otros géneros, pero no bailan el areíto. Sí hay quienes han tratado de recrear la música y de preservarla. Hay un concilio taíno, hay Baracutey, Mamá Chachira, Naniqui, El Balugo, Paseo Taíno, hay muchos grupos que hacen esta recreación. Pero cuando yo tuve una conversación con don Ricardo Alegría, que a fin de cuentas es un baluarte de la investigación arqueológica y que fundó el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, tuve la oportunidad de conversar con él 4 veces y él me sugirió algo que fue importante para hacer esta música. Me dijo, vete a los orígenes, vete a la cordillera, al litoral del Cono Sur, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, digo más bien Ecuador, Colombia, Venezuela, sube por las islas, Curazao, Aruba, San Vicente, San John, San Martín, llega a Puerto Rico, de ahí vete a la República Dominicana y si puedes ve a Cuba. Yo ya había ido a Cuba antes de eso 2 veces, pero tuve contactos con etnomusicólogos de Cuba que me estuvieron haciendo algunas aportaciones. Y el propósito era tratar de ponerme en contacto con comunidades en toda esta zona, desde Colombia, desde los Arahuacos, las comunidades indígenas de la región del sur del río Magdalena, en Colombia, el norte del Amazonas, porque ahí es en donde se encuentran elementos étnicos similares de origen común a los taínos, porque la gente piensa que... Sí, Enrique, dime. Perfectamente, hasta ahí. Tú ya nos estás ganando la idea, Enrique. De hecho, teníamos pensado invitarte para que hablaras. Como se darán cuenta, Enrique tiene una cantidad de información extraordinaria y queremos aprovechar aquí a Enrique porque el tiempo ya se nos acabó, Enrique. Pero bueno, pues queremos, de hecho ya habíamos pensado que era necesario eso que diste, esta probadita ahorita, esta probadita de información, hay que extenderla más. Vamos a tomarnos el atrevimiento de decir que te vamos a invitar y que seguramente vas a estar nuevamente con nosotros para que toquemos esa parte que es muy particular, toda esa historia. Yo la conozco porque ya me la has platicado, Enrique, pero que la gente conozca cuál ha sido tu paso por esos países y cómo es que vas como reajustando cosas en la historia de los movimientos de las migraciones que se dieron en Sudamérica. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo, Enrique. Y antes, lo dejamos. Pues, agradecerte, Enrique, la verdad es un gusto, es un placer platicar contigo y por la información que posees y por tu música que interpretas. Pues me despido saludando siempre con mucho respeto a todos aquellos que con espíritu patriota luchan por la libertad de esta isla. Nos vemos, mis hermanos. Agradecida de poder contar con ambos, tanto con Enrique Cárdenas como con Enrique Caruqui. ¿Sabías que las playas más hermosas del Caribe fueron usadas como polígono de tiro real? Puerto Rico no fue solo una colonia. Fue un laboratorio militar. Durante décadas, Vieques y Culebra, nuestras islas municipio, recibieron más explosivos que muchas zonas de guerra activa. Y hoy, la Marina probó de todo, desde napalm hasta uranio empobrecido.
Imagina vivir así, mandando a tus hijos a la escuela mientras las ventanas tiemblan por las bombas de 500 libras. La tasa de cáncer en Vieques se disparó, pero nos decían que era seguro. Y no pararon ahí. En los años 60 miraron hacia nuestra montaña sagrada, el Yunque. Querían saber cómo funcionaban los químicos en la selva tropical para la guerra de Vietnam. Rociaron agente naranja y otros herbicidas tácticos sobre nuestra vegetación. Envenenaron el pulmón de Puerto Rico solo para ver qué pasaba. Un experimento biológico en nuestro propio patio. Nos usaron de tubo de ensayo, armas, químicos, radiación. El precio de la ciudadanía fue poner el cuerpo para sus pruebas. Pero la historia no termina con la víctima, sino con el sobreviviente. Sacaron a la Marina, y aquí seguimos de pie, sanando la tierra y sanando la memoria. Sígueme para más historia de Puerto Rico. Nuestro último invitado de hoy es Santiago Ali. Él es argentino, productor en Radio Rebelde, Argentina. ¿De qué trata la modificación a la reforma laboral en Argentina? Bien, soy Santiago Ernesto Libruyú, de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Agradezco intervenir hoy en Radio TV Taína y mando un saludo para los independentistas boricuas o puertorriqueños. Bien, el motivo de conversar hoy era hablar de la ley de reforma laboral o de modernización laboral como la presenta el gobierno y bueno, sus características que en una segunda intervención ampliaré, pero tienen un carácter profundamente regresivo y de moderno no tienen nada, y en un punto sería limitar casi, hasta diría anular el derecho laboral y pasar a tener un derecho prácticamente a volver al derecho civil las relaciones laborales, cuando precisamente la característica del derecho laboral es que considera que si bien existen contratos, en los contratos hay un sector que debe ser protegido porque las dos partes contratantes no son iguales. Si vamos a los criterios del derecho civil, consideraríamos que el derecho, que las dos partes son iguales, cuando no lo son para nada. Por eso el derecho laboral tiene un carácter protectorio. ¿Y protectorio de quién? Del sector más débil, que son los trabajadores. Bueno, esta ley en realidad modifica mucho más que lo laboral. Tiene varios aspectos que modifican determinadas cuestiones de lo laboral, como serían la ley de asociaciones sindicales, que tiene que ver con el manejo de los sindicatos, los derechos de los afiliados, la ley de contrato de trabajo, que habla fundamentalmente de en qué consiste una relación laboral y muchísimos aspectos de la relación entre patrones y obreros. Y también la ley de convenios colectivos, que en Argentina se rigen por convenios colectivos por rama o actividad y no por empresa. Y esto daría vuelta a todo, dándole prioridad a un convenio por empresa por encima del convenio por rama o actividad. Eso va en contra de toda la tradición del derecho laboral y de la tradición argentina. Va en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en su modificación del año 1957 y va en contra de principios generales establecidos en la reforma de la Constitución de 1994, que le da a los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, a la que Argentina adhiere en muchos casos, un carácter fundamentalísimo por encima de la legislación interna. Bueno, modifica 41 leyes en total y abarca no solo lo laboral, sino también lo previsional, lo tributario y aspectos vinculados al financiamiento del cine argentino, por ejemplo. Así que eso tendría un aspecto cultural. Bueno, para redondear, el punto es qué hacer
desde la perspectiva de los sindicatos, los partidos políticos opositores y la ciudadanía en general al respecto. Entonces, por ejemplo, hay que ver qué se hace. Se hizo una movilización que no frenó la media sanción, por ahora tiene media sanción. En teoría, no se sabe con precisión, el jueves 19 se trataría en la Cámara de Diputados. Después de aprobarse en la Cámara de Diputados, sería sanción completa, pasa a la promulgación y publicación y después es de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores de la Argentina. Después, de acuerdo a lo que ustedes consideren, ampliamos determinados criterios de esta ley que modifica la vida de millones y millones de personas y aparte es sabido que los derechos que se pierden son muy difíciles de reconquistar y más tratándose de un país capitalista dependiente como sería periférico como sería la Argentina. ¿Existen beneficios para los trabajadores en esta reforma laboral? Bueno, esta ley que tiene media sanción del Congreso argentino, dada por el Senado de la Nación, las leyes se pueden empezar en una o en otra cámara. Esta se empezó por el Senado que representa a las provincias. Tuvo media sanción, se aprobó en general por 42-30, hay 72 senadores, hubo asistencia perfecta, y después en particular, que se analizó capítulo por capítulo, no artículo por artículo, tuvo leves variantes, algunas más o menos. Una de las características que tuvo que se hicieron modificaciones que los votantes, es decir, los legisladores se enteraron el mismo día del texto. Es una cosa totalmente en contra de la democracia, totalmente disparatada. Pero así ocurrió y así fue aceptado. Afuera había una manifestación relativamente abundante, sobre todo teniendo en cuenta el carácter profundamente represivo de este Poder Ejecutivo Nacional. La ley no moderniza, como dije, es regresiva, no beneficia en nada a los trabajadores y lo que hay que hacer es rechazarla de plano. La ley, si sale en la mitad de la ley, tiene cosas que son terribles. No reconocer o pagar parcialmente licencias por enfermedad cuando son enfermedades crónicas o enfermedades gravísimas como sería el cáncer. Llamar causas voluntarias de enfermedad o accidente de trabajo a que alguien esté jugando un partido de fútbol y tenga un accidente no querido, porque nadie quiere lesionarse, bueno, eso se plantea como una reducción de la cobertura salarial. Después tienen un montón de cosas como son topes indemnizatorios, la cuotificación de la indemnización, la no inclusión en el cálculo de la indemnización en el sueldo de aguinaldos y bonos, premios, etcétera. Bueno, y a donde se vaya y a donde se analice, esto estoy hablando de una pequeña parte, la ley es larguísima. Donde se analice esta ley es profundamente regresiva y tiene que ser rechazada de plano, no solo por la oposición, por los legisladores, sino por los sindicatos, los partidos políticos, tengan representación parlamentaria o no, los movimientos sociales y la ciudadanía en general. Esto no beneficia en nada, no va a crear trabajo, simplemente va a aumentar el margen de ganancias de los empresarios. Y a veces ni eso, porque el problema central de la Argentina es que está en decrecimiento, no en crecimiento. Profundamente endeudado y en una situación artificial en donde el dólar está planchado,
artificialmente, y donde la intervención del Tesoro de los Estados Unidos es incluso más importante que la del Fondo Monetario Internacional. Este, la situación es gravísima y esto simplemente es como una revancha patronal, una revancha imperial, y perjudica a todos los trabajadores. Para sintetizar, ahora están planteando no se sabe si exactamente se va a discutir el jueves, nos enteraríamos el miércoles de esta semana si se trataría este jueves 19 en la Cámara de Diputados. Si se tratare, ahí habría un paro. Lo que no se sabe es si es con o sin movilización. Y el tema es que para la movilización, si paran los gremios, trenes, subtes y microómnibus o colectivos, es muy difícil movilizar no teniendo nada de eso. Tendrían que invertir los sindicatos y los partidos políticos ingentes fondos para pagar a miles de colectivos. Por lo tanto, el hecho de un paro, aunque no sea movilización, es un avance. Y después queda también la cuestión de plantear la inconstitucionalidad porque es totalmente inconstitucional esta ley. Acá se da decía un libro de un general que fue presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, que escribió un libro que se llamaba La fuerza hacia el derecho de las bestias. Bueno, eso están haciendo este gobierno. Es mera fuerza, mero represión, continuas amenazas. Bueno, espero que les haya quedado alguna semblanza, aunque sea muy básica, de lo que es esta larguísima y perjudicialísima ley que pretenden imponerle al conjunto de los trabajadores argentinos. Muchas gracias, Santiago Ali, por su participación durante el día de hoy. Queremos agradecer eternamente en la producción una vez más a nuestro Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo, a Ramón O'Neill, postmortem, a Enrique Carruqui, a nuestros corresponsales en Colombia, a Angélica Dueñas, en el Perú, contamos con la colaboración de Amelia del Castillo, en Puerto Rico, a nuestro querido David Rivera y en México a Enrique Aguilar. Por favor, compartan nuestros programas, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse y recuerden, regálenos un like. También sugieran temas, aquellos que les gustaría ver en nuestro programa. Esto es Radio TV Taína.